Mi nombre es Elena, está en el canal Elena's Crochet y punto. Mira, vamos a tejer esta salida de playa, hago vestidito, porque si nos ponemos un forrito debajo, pues nos sirve de vestido también. Con esta puntada que es tipo chevron caladita, muy bonita. Bueno, pues la puntada es múltiplo de 16, así que como yo he montado 10 motivos para mi medida, talla M, pues son 160 cadenas las que tienes que montar si vas a hacer mi misma talla, si estás utilizando el mismo grosor de hilo, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero se puede adaptar a cualquier material, cualquier talla, porque ya te digo que es un múltiplo de 16. Es preferible que sea con un múltiplo que sea divisible entre 2, por ejemplo. Yo he montado 10 motivos y tengo 5 para delantero y 5 para espalda. Si quieres más talla, monta 12 motivos para tener 6 y 6. O, por ejemplo, 14 motivos para tener 7 y 7, ¿vale? Hazlo así, ¿vale? Entonces yo ya he tejido el largo que me ha gustado a mí, porque yo me lo voy a hacer cortita, porque es para la playa, como te digo. Entonces yo no he tejido muchas vueltas, ahora después te digo cuántas he tejido yo. Y cuando he llegado a esa altura, donde ya tengo ciza, digamos, pues ahí sí que he dado un par de vueltas. Dos vueltas, bueno, dos veces el patrón, que serían 4 vueltas, porque el patrón son 2 vueltas que se repiten. Entonces he hecho como 4 vueltas con el gancho un poquito más pequeño. Yo estoy trabajando con un 3,5, pues aquí he trabajado con un 3. Y luego volvemos otra vez al 3,5. Trabajo espalda, que ya la tengo aquí hecha, independiente, y luego delanteros. ¿Por qué me quedo aquí? Porque el delantero sí te lo quería yo explicar para hacerle aquí en el centro esa apertura que tiene. La espalda, como va en recto, simplemente te tendré que explicar el comienzo y el final, que hacemos aquí un pequeño, hacemos un poquito de forma, muy poquito, ¿vale? Como que me meto un pelín y luego ya voy recta. Muy facilita la puntada. Voy a empezar en una muestra con vosotros. El material que estoy utilizando, como siempre o últimamente, es uno que yo me hago, ¿vale? Es este, a ver, que coja, que me lo hago yo con hilo perlé. Aquí, por ejemplo, hay una mezcla de hilo perlé y lurex, ¿vale? Aquí tenéis, mira, la hebra de lurex, que van 2 hebritas de lurex más 2 hebritas de diferentes perlés, en un tono así como vainilla. Y este mismo material lo utilicé para el pantaloncito corto de los últimos tutoriales. Y también para un chal muy bonito. Así que si estáis interesada, poneros en contacto conmigo a través de redes y os informo. Bueno, pues como digo, voy a hacer una muestra más pequeñita, para que no tener los 160 cadenas, que me va a dar mucho tiempo, y simplemente yo creo que con 4 motivos, por ejemplo, que monte, pues ya tengo suficiente para explicarte lo importante. Pues yo lo que he hecho, como voy a hacer 4 motivos, es montar 64 cadenas con un gancho del 4,5. Si vas a trabajar con el 3,5, pues con un gancho, un número mayor. Entonces he montado 64 con el gancho del 4,5. Y ahora ya pongo el del 3,5 de nuevo, que es con el que voy a trabajar casi todo. Y cierro aquí con un deslizado en la primera cadena. En el original, como tengo 10 motivos, tengo 160 cadenas. Y tú, bueno, con los motivos que tú necesites, pues monta las cadenas que necesites. Aquí cierro, hago una cadenita y hago una primera vuelta en punto bajo por todas las cadenas que tengas para tu medida. Yo lo que he hecho ha sido, para sacarme la medida, el contorno y un poquito más para tenerlo más sueltecito, porque es un vestido sueltecito, no pegado al cuerpo. Entonces, pues por ahí me he guiado. Vale, pues ahora vamos haciendo, yo voy escondiendo además la colita, y voy haciendo un punto bajo en cada cadena. Como es una muestra, tengo que tener 64 puntos bajos, porque he multiplicado 16 por 4. 160 en el original. Con deslizado en el primer punto que hicimos. Tenemos esta primera vuelta que no se cuenta como patrón, ¿vale?
es de preparación. Y ahora sí, empezamos con la vuelta número 1. Subimos con 4 cadenas y tengo un punto alto alargado. Ahora cojo lazada, entro en el mismo punto y hago 1, 2 y 3 sacadas para tener otro punto alto alargado y uno más. 1, 2 y 3 sacadas. Tengo 3 puntos altos alargados. Vamos a trabajar todo el tiempo con punto alto alargado en la vuelta 1, ¿vale? Y esto sería como el motivo que sube, y ahora vamos al motivo que baja y luego el que sube y el que baja para hacer la onda del chevrón. Cuando complete la vuelta, aquí me faltan 2 puntos más por hacer, porque son un total de 5, ¿vale? Pero empezamos así. Ahora, cadena, salto un punto y hago un punto alto alargado, cadena y salto un punto y otro punto alto alargado. Aquí he bajado, cadena y ahora salto un punto y tengo que trabajar 5 puntos altos alargados sin terminar. Tengo 1, me voy al siguiente, tengo 2, me voy al siguiente, tengo 3, sin terminar, al siguiente tengo 4, al siguiente y tengo 5. Y los vamos a cerrar todos juntos, así. Cadena. Ahora, aquí finaliza mi bajada. Ahora vamos hacia arriba. Salto un punto alto, alargado. Cadena, salto un punto, punto alto. ¿Vale? A partir de ahora digo punto alto para no tener que decir alargado, ya sabéis que es alargado. Cadena. Salto un punto y en este punto hago 5. En el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y esto es lo que se repite. Subo, bajo, aquí disminuyo, subo, aumento. Esto es como ya un motivo, ¿vale? De mitad a mitad sería como un motivo. Repito, cadena, ahora voy a bajar. Quedarte sin punto. Salto un punto, punto alto. Cadena, salto un punto, punto alto. Cadena, salto un punto y tengo que hacer 5 juntos. 1, 2, uy, 3, 4, 5. Cierro todo, cadena, salto un punto alto, cadena, salto un punto alto, cadena y ya daros cuenta que aquí he bajado y ahora ya he subido, salto un punto, tengo que hacer 5 juntos en el mismo sitio. 1, juntos no, perdón, en el mismo sitio, como va aumentando. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? He completado de nuevo. Y vuelvo a repetir. A ver que lo veáis bien. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora vamos hacia abajo, cadena, salto un punto. Punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena y los 5 que van cerrados juntos. Salto un punto, 1, 2, 3, 4 y 5.
cierro todo, cadena, voy hacia arriba, salto un punto alto, cadena, salto un punto alto, cadena, salto un punto, hago 5 en el mismo sitio, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tendríamos 3 motivos. Cadena, ya mi último motivo porque tengo solo 4. Salto un punto alto, cadena, salto un punto alto, cadena, los 5 salto un punto y los 5, 1, 2, 3, 4 y 5, cierro todo, cadena y ya completo aquí con salto un punto alto, cadena, salto un punto alto y ya hemos llegado al final. Cadena, salto un punto y haría 5 en el mismo sitio, pero, a ver, salto un punto y haría 5 en el mismo sitio, pero como yo ya tengo 3, solo me faltan por hacer 2. 1 y 2. Y cerramos aquí en la cuarta cadena con un deslizador. Hago una cadenita y habríamos hecho la vuelta número 1. ¿Vale? Que luego lo vamos repitiendo. Ahora, la vuelta número 2. Giro y la vuelta número 2 siempre la haremos del revés. Entonces aquí van puntos bajos en cada punto, pero asegúrate de que estás recuperando todos los puntos. Entonces aquí me encuentro que tengo 3. En el espacio, el cuarto. Un segundo. En el punto, ya va el 5. Espérate, que he cogido la azada. 5. En el espacio, 6. En el punto, el 7. En el espacio, 8. En estos 5 va uno más. 9 en el espacio, 10. 11 en el espacio, 12. En el punto, 13. 14 en el espacio, 15, 16. ¿Veis? Aquí tengo mis 16. Y ahora repetiría otra vez 3. ¿Veis? Y vuelvo a tener otra vez 16. 1, 2, 3. Y repito, ¿veis? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 5 que están cerrados juntos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y de nuevo 3, ¿veis? Podéis hacerlo así, de 16 en 16 contando, o los puntos totales. Yo hacía los puntos totales, que eran 160. Tienes que conseguir tener los mismos puntos, y es fácil porque simplemente vas recuperando puntos. He llegado al final y cierro con deslizador en el primer punto. ¿Vale? Y ahora tengo que girar de nuevo del derecho. Y ya hacer de nuevo la vuelta número 1. Este es el patrón que se repite. De nuevo empiezo haciendo lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y aquí mismo, en este punto, ya tengo que hacer 2 más. 1 y 2. Y repetimos.
cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto y van los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro todo. Te tiene que coincidir justo encima. El punto central de los 5, que es el número 3, está enganchando en el punto este del cierre, ¿vale? Cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto y aquí es que es el punto del centro, como veis, el tercero es donde van los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cadena y vamos hacia abajo. Salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto y van los 5 que van cerrados juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro todo, cadena. Bueno, pues mira qué forma más facilita y qué puntada más bonita para hacer este calado de chemón. Salto un punto que queda súper vistoso. Cadena, salto un punto, que van los 2, y cadena, salto un punto y van los 5. Entonces, pues repetimos todo el tiempo ya, ¿eh? Esto ya queda explicado así porque es repetir. Tengo 2, 3, 4 y 5. Cadena hacia abajo. 1, saltando un punto, cadena, saltando un punto, otro. Cadena. Y van los 5 cerrados juntos. Salto un punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro todo. Cadena. Bueno, mira, pues voy a completar la vuelta. Directamente no sé ni si no hace falta completarla porque ya está explicado. Aquí lo que tengo que hacer es ya de nuevo repetir el punto saltando un punto, aquí el punto saltando un punto con la cadena de separación, los 5 aquí en el centro saltando un punto, aquí, vale, bueno, pues ya está explicado, porque es que es lo que hay que hacer, repetir. Yo ya termino aquí con, bueno, venga, lo termino, porque ya para lo poquito que me falta, ¿verdad? Y así lo veis, aunque se ve mucho mejor en el que ya tengo hecho. Pero bueno, para lo poquito que me queda, lo voy a completar. Aquí van los 5, venga, lo voy a completar. Tengo que hacer los 5.
2, 3, 4, 5, cadena, salto y hago un punto, cadena, salto y hago un punto, cadena, salto y cierro 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro cadena, salto y hago un punto, cadena, salto, hago un punto, cadena, salto, hago 5, pero aquí ya tenía 3 hechos, así que me faltan 2, 1 y 2. Cierro la vuelta con un punto deslizado aquí en la cuarta cadenita. Subo con una cadenita, hemos completado de nuevo la vuelta 1, giro y hago la vuelta 2 del revés, haciendo puntos bajos en los puntos. Si estás atenta no hace falta ni que tengas que ir contando. Aquí has hecho 3, sabes que en el espacio tienes que hacer un punto, que en el punto tienes que hacer un punto, que en el espacio tienes que hacer un punto, que en el punto tienes que hacer un punto, en el espacio, y que no te vayan a faltar después los puntos. Tienes que estar muy atenta que los espacios hay que hacer. En el punto hay que hacer espacio, punto, espacio. Aquí van 5 puntos, pues 5. 1, 2, 3, 4, 5. Espacio, punto, espacio, punto, espacio, punto. Estos son los 5 cerrados juntos, cuenta como 1. Espacio, punto, espacio, punto, espacio. Los 5, ¿vale? Y cierra la vuelta cuando llegues al final. Ya habrás completado de nuevo el patrón, que se compone de 2 vueltas que se repiten. Y queda este resultadito tan chulo. Cuando yo complete esa vuelta del revés de punto bajo, vuelvo a estar del derecho y vuelvo a repetir la vuelta 1. ¿Cuántas veces? Bueno, pues voy a enseñaros cuánto de largo he hecho yo por medida y por vueltas. De largo. Bueno, aquí sobre la mesa no se mide muy bien del todo porque luego pesa un poquito. Pero estirando un poco, porque ya sabéis que luego he puesto estirar un poco, como unos 45 centímetros hasta la sisa, ¿vale? Que luego ya van otros 20 más o 20 y algo más hasta arriba, hasta el hombro, con lo que serían unos 60 y tantos centímetros, 70. Y de ancho, con estos 10 motivos, a mí me está dando como unos 49 centímetros de ancho, es que no me entra aquí, 49, y vueltas que he trabajado, que te las voy a decir también. Venga, vueltas que he trabajado. Os voy a decir, cuando digo 1, estoy completando el patrón. 1 quiere decir vuelta 1 y 2, ¿vale? Eso incluye vuelta 1 y vuelta 2. Lo he repetido el patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23 veces. Tú puedes hacer 25 o 30, lo que tú quieras, de largo. Una vez que ya he tenido esa medida que a mí me gusta, yo lo que hago es que sin cortar la hebra ni nada, voy a trabajar nada más que en la mitad. ¿Cómo calculo cuál es la mitad? Bueno, es fácil de estar viendo, ¿no? Pero yo lo visualizo de esta forma. Motivos que suben: 1, 2, 3, 4, y aquí está el 5 y el 5. Y voy a llegar de 5 a 5, porque de esa forma yo me quedé aquí, no corté la hebra, y entonces del 5
al 5, que está por aquí, tengo de nuevo motivos que suben 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y ya en el 5 paro, porque eran 10, entonces tengo 5 para un lado, 5 para otro. Me queda un 5 aquí, cuento 4, un 5 aquí. Si tú tienes más motivos, tienes que distribuirlos, como yo estoy haciendo, que te quede la misma cantidad delante que detrás. Entonces, yo lo que hago es, mira, trabajar ya en recto. He trabajado, ¿cuántas vueltas? Esta es una, ¿vale? Esta es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con 10 vueltas he tenido, así que ahora para los delanteros tengo que trabajar las mismas. Y lo que hago es que trabajo, empiezo y termino igual. En vez de hacer aquí 3 puntos, que era con lo que tú empezabas, pues tú vas a empezar con 3 cadenas nada más. Y ya te vas a venir a hacer un punto, cadena disminuyo, ¿vale? Con el patrón normal y terminas aquí igual que has empezado. Un punto, cadena, un punto y ya un punto alto pegadito. Vuelves del revés con los puntos bajos y te vienes otra vez aquí. Y esta vez aquí hago 4 cadenas y me voy directamente a hacer la disminución. No meto puntos en medio, como veis. ¿Vale? Termino igual. Vuelvo con punto bajo. En la siguiente hago un punto alto de 3 cadenas y aquí disminuyo 4 nada más, porque no me quedan más puntos para disminuir, porque me he ido viniendo aquí y voy perdiendo puntos. Es que te sale solo, te van a quedar menos puntos solos. Entonces, serían 3 cadenas y en vez de disminuir 5, como no tengo 5, disminuyo 4. Vuelvo con punto bajo y ya me quedo disminuyendo, haciendo un punto, disminuyendo 3. Todo el tiempo hasta arriba. ¿Veis? Ya me queda siempre que empiezo con un punto y 3 disminución. Un punto, 3 disminución. Y así. Vale, o puedes hacer, bueno, no lo cuentes como punto, sino 3 cadenas y 3 disminución, que serían al final como si fueran 4 disminuciones. Todo el tiempo. Bueno, como lo voy a hacer aquí en delantero, como que estas primeras vueltas que quedan más pequeñas las vais a ver aquí. La diferencia va a ser que yo aquí en el centro tengo que parar y hacer un delantero independientemente el otro, porque aquí va una apertura. Entonces ahora añado la hebra en mi punto, aquí lo cogí en el punto central, como veis. Pues aquí igual, tengo que en el mismo punto donde cogí la espalda, porque como ahora me voy a desplazar no pasa nada, se me va a ir haciendo aquí el espacio de la ciza. Y tengo que repetir esto, 3 cadenas, salto un punto y empiezo ya con el patrón hasta el centro. ¿Cuál es mi centro? Hemos dicho que tenemos que suben 4, 1, 2 y de este lado 1, 2. Entonces mi centro es este, el que baja. Aquí podemos poner un marcador y así ya no tenemos que estar pendientes de dónde tengo yo que parar de trabajar, que me tendré que quedar incluso antes. Entonces aquí voy a poner mi punto central es este. Pongo aquí un marcador y ya sé que está ahí. Aquí voy a añadir, como os digo, voy a trabajar primero este delantero de la derecha y después haré el de la izquierda. Lo tengo que hacer igual. Lo único que aquí empiezo con la vuelta 1 aquí en la ciza y aquí empiezo la vuelta 1 en lo que es la parte central, porque tengo que hacer la vuelta 1 del derecho. Pero bueno, se hace igual. Recuerda que yo estas dos últimas vueltas antes de separar espalda y delantero, yo las hice con el número 3, pero eso es opcional, ¿eh? Era para estrechar ahí un poquito. Vengo donde tengo la espalda, paso, hacemos 3 cadenas, solo 3, porque no estoy haciendo un punto alto alargado, simplemente estoy haciendo 3 cadenas como para disminuir, ¿eh? Ahora salto, porque yo aquí ya no voy a trabajar más. Ahora salto y ya hago el patrón. O sea, ahora iría 1 cadena, salto un punto 1,
cadena, salto un punto y ahora van los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro cadena, salto, hago 1, cadena, salto, hago 1, cadena, salto 5 y voy ahí así hasta llegar al marcador, que es ya mismo, porque solo son 2 motivos. Como tenemos 4 y 4, porque el quinto se nos queda en los costados, ¿vale? Ahí voy hacia allá, haciendo esta puntada tan facilita. Van 4 y 5. Cadena, salto un punto, cadena, salto y hago un punto, cadena, salto y cierro 5, tres, 4, 5, cierro, cadena, salto, punto, salto, punto, y este ya, cadena, salto, ya está. Este es mi segundo, que ya sabéis que tenemos 2 a cada lado de los delanteros. 1, estoy llegando ya al centro. 2, 3, 4 y 5. Cadena, a ver cómo terminamos aquí. Pues sería salto un punto, hago un punto, cadena, salto un punto, hago un punto, cadena, y yo creo que voy a hacer algo más porque si no me quedaría, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, salto un punto y aquí haría. Entonces sería como que estaríamos dejando como mucha apertura. Vamos a cerrar un poquito. Voy a continuar con el patrón, pero en vez de cerrar los 5, no puedo cerrar los 5. Tengo que saltar un punto y hacer 1, 2 y enganchamos aquí. 3 y cierro. Entonces, de este lado comenzaré la vuelta a 1 haciendo desde donde acabo de aquí de cerrar, en el mismo sitio, haré 1, 2 y 3 de cierre. Cadena, salto un punto, ¿vale? Y ya ahí tenemos la apertura. Cadena, yo me tengo que volver y hacer la vuelta del revés en punto bajo. Y donde tengo un punto hago un punto y así. Punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, 5 puntos bajos, ¿vale? Voy todo. Al final ha hecho el punto en el punto y aquí lo que te encuentras son las 3 cadenas del comienzo. Pues ahí hace un punto. 1, 2 y 3. Gira. Y ahora, aquí directamente, como no te da otra opción, aquí salta un punto y engancha aquí. O sea, este es el que has trabajado, digamos, este no lo cuentes. Salta un punto. Y aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro. Y sigo con el patrón. ¿Vale? A la espalda hice lo mismo. Vale. Parte
sigo hasta punto cadena, salto un punto, punto, cadena, salto un punto, 5 y así vamos hasta el centro. Ahora te veo en el centro. Llegar a un punto el resto, pero todavía tanto en el centro como en la cifra nos vamos. Mira, aquí ya estoy llegando, entonces aquí estoy donde he hecho los 5, 1 y 1, y aquí ya tengo, me encuentro que tengo, salto un punto y aquí tengo 1, 2, vamos a hacer 2, ¿vale? O hago los 3 de nuevo, es que no sé cómo va a quedar. A ver, venga, vamos a hacer 3. Yo creo que es que así nos va a quedar la apertura como en recta, ¿veis? Nos está quedando recto y nos tenemos que meter un poquito. Entonces, como nos tenemos que meter un poquito aquí, podemos hacer salto un punto y hago, no sé, porque es que a ver, si salto todo esto es mucho y me voy, si salto 2 en vez de 1 y hago así como un alargado, ya me he metido un poquito, pues, y no queda tan grande el espacio, ¿no? Bueno, salto 1 al final y solo voy a hacer 2 para que me vayan quedando menos puntos. Venga, aquí 2, cierro, o perdonadme que os estoy liando, pero es que ahora se me acaba de ocurrir esto. Vamos a hacer los 3, que va a quedar siempre mejor. 1, 2 y 3, aunque nos queda ahora mismo recto, y haremos lo siguiente, cadena, y para que nos queden menos puntos ya para la siguiente vuelta, que será la que vengamos de vuelta otra vez del derecho, será la tercera ya, la tercera vez, para que nos quede ahí menos puntos, lo que sí podemos hacer es, en vez de hacer aquí ya un punto bajo, directamente te puedes ir aquí al punto o al espacio. Al punto, ¿vale? Entonces saltamos el cierre, el espacio y te vas al punto. Y aquí hace un punto. Acuérdate que en el otro delantero tienes que hacer lo mismo, ¿eh? Es para que nos podamos ir metiendo un poquito, porque es que si no... Venga, aquí creo que me queda muy ajustado así. No nos vamos a meter tanto de golpe. Lo vamos a hacer por vuelta, ¿vale? Nos metemos aquí en el espejo. 1 y ya aquí. Y espero que así me vaya quedando para la siguiente vuelta un poquito más metidito, que yo creo que sí. ¿Vale? Entonces volvemos otra vez. Esta sería la segunda vez que repito el patrón. Todo con punto bajo hacia allá. Cadena el punto bajo, que es tu último punto bajo. 1, 2 y 3 giro y hago de nuevo la vuelta 1. Esta es la tercera vez que voy a hacer la vuelta 1. Tenemos que hacer 10 porque en la espalda tengo 10. Venga, aquí. Pues nada, tengo 3 cadenas y en el siguiente punto hago 1 sin terminar, en el siguiente 1 sin terminar y en el siguiente, a ver cuántos van, 1, 2, 3, no, tiene que ser así porque aquí me ha faltado un punto. Claro, ese es el fallo. Vale, aquí me ha faltado un punto, los puntos bajos. Yo no he recuperado aquí bien los puntos porque me están faltando puntos. Aquí va, en el punto, en el espacio, en el punto, en el espacio. Aquí me había faltado un punto a mí. En el punto y ya en las cadenas. Ahora sí, 1, 2, 3. Vale. Y tiene que haber, tenemos que hacer de punto así cerrado, punto 1,
1, 2 y 3, ¿vale? Solo son 3. 1, 2 y 3. Sí, solo son 3, ¿vale? Que justo con las cadenas serían como 4. Cierro y compruebo que aquí tengo igual, porque yo creo que sí, que ya era todo el tiempo ya así. Ya todo el tiempo, a ver la espalda. Todo el tiempo va 3 cadenas y los 3 cerrados juntos. Ya vamos en la ciza sin meternos más. Ya todo el tiempo vamos a hacer esto para comenzar. Vamos a encontrarnos siempre estos puntos. ¿Vale? Cadena. Entonces yo ahí ya no me tengo que meter más. A partir de la tercera vuelta ya vamos recto. Y aquí en el centro, ahora os veo para ver, porque un poco más creo que metemos, un poquito más. Un punto, cadena, salto un punto, hago un punto, cadena, salto, hago 5. Te tiene que estar cuadrando siempre, que aquí haces en el centro de los 5 anteriores, haces tus 5. Venga, vamos para allá. Estoy ya aquí en el delantero. Salto un punto. ¿Cuántos puntos me quedan? 2. Me quedan 2. Salto un punto. 1 y 2. Cierro. Cadena. Bueno, pues ya algo nos vamos metiendo. Ahora, esto ya se me ha caído, pero da igual. Giro y vuelvo otra vez a repetir como antes para quedarme con menos puntos. No trabajo en el cierre, no trabajo en el espacio. Voy a trabajar ya directamente aquí. Aquí sí me vengo ya al punto. Para no tener que hacer ya más disminuciones. Ya solo acabo en el punto, ¿vale? Y ya no tengo que venirme aquí a las disminuciones. Y ya trabajaré a partir de ahí, de la siguiente vuelta. Si voy a trabajar ya el delantero ahí en el escote, ya hacia arriba recto. Ya no me voy a meter más para que no me quede tan abierto el escote. Podríamos hacerlo, si lo quieres más abierto, sigue metiéndote. Yo creo que no me voy a meter más. Porque ya fijaros por dónde voy. O sea, del centro, que es este, mirad por dónde voy. Voy por aquí ya. Entonces aquí queda ya bastante apertura. Ya es suficiente. A partir de ahora ya, de la cuarta vez que repito el patrón, que ahora ya la siguiente vuelta, que es en punto alto del derecho, será la siguiente vez que repito el patrón. Hasta aquí llevo 3 veces. Pues a partir de esta cuarta vamos trabajando recto ya todo el tiempo hasta tener las 10 vueltas, tanto en la ciza como en la parte del centro. Que siempre tenga la misma cantidad de puntos. Si quieres vas contando los puntos de cuando haces la vuelta de punto bajo y que siempre tenga la misma cantidad de puntos. Porque ya iríamos recto. ¿Vale? Aquí, aquí. A ver, ya completo la vuelta. Y tengo que hacer el otro delantero igual. Vale, aquí estoy ya llegando. Mi último punto es el cierre aquí y las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giro, vuelta 4. Me debe de quedar ya todo el tiempo, hemos dicho, las 3 cadenas y 3 puntos. ¿Vale? 1, 2 y 3. Cierro. Ya estoy recta, ¿eh? Y repito patrón. Salto. Esta es la cuarta vez. Ahí. Salto.
y los 5, salto y los 5. Venga, voy hacia el centro otra vez, que como os digo, ya siempre vamos a tener que tener los mismos puntos, así que siempre vamos a terminar igual, vamos a empezar igual, y ya esto sería un delantero que va hacia arriba, en recto. Aquí llegando ya al final, esta es la cuarta vez que hago el patrón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, terminamos con, tengo los 5, cadena 1, cadena, salto un punto, tendría que hacer 1 y aquí me quedan 1, 2 y 3, te quedan 3 puntos. Y los vas a tejer juntos. 1, 2 y 3. Para que ahora nos quede siempre y trabajemos en recto menos puntos y ya siempre tengamos los mismos. Aquí terminamos, hago una cadena. Y voy a recuperar ahora puntos. A ver cuántos tengo. ¿Vale? Para intentar siempre tener los mismos. Creo que directamente me voy a ir aquí. Bueno, no, venga, hacemos aquí 1 y voy a contar a ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Y a ver si siempre pudiéramos terminar ya así. A ver si puede ser, ¿vale? Llevo 5. 30, 31 y 32. Y va bien así porque serían 2 veces el patrón, 16 por 2, ¿vale? Y a partir de ahora siempre vamos a tener que tener 32. Aquí se me está haciendo un nudito. A ver. ¿Vale? Entonces ahora siempre empiezo igual y termino igual. Aquí subo con 3. Giro. Hago 1, 2 y 3. Cierro, cadena y voy hacia el centro con el patrón. Esta es la quinta vez que lo hago. Y ya todo el tiempo así, ¿eh? Siempre ya empezamos y terminamos igual. Y vuelvo a terminar igual. He hecho los 5, cadena 1, cadena, salto un punto y me quedan 3. Y esos 3 van a ir siempre ya cerrados juntos. Y 3. Cadena y giro. ¿Vale? Ya voy hacia arriba, recto ya. Hasta tener las 10 vueltas en total. Como en la espalda. Y de nuevo recupero aquí. Tengo 1 en el espacio 2 en el punto 3 en el espacio 4. ¿Vale? Los puntos serían 32 en total. Vuelvo otra vez a repetir la vuelta 1 ya en recto. Mira, completé el delantero derecho y ya tengo hasta la costura hecha del hombro. Completé el otro delantero, que lo tienes que hacer exactamente igual. La única diferencia es que en vez de empezar aquí en la sisa, tú empiezas en el centro, porque es la vuelta 1 del derecho. Pero empieza pues igual que has terminado aquí. Y terminas igual que has empezado aquí. Simplemente, entonces haces tus 10 vueltas de nuevo. Y aquí estoy ya con la vuelta hecha del revés. Y vamos a hacer la unión. La unión la hago del revés. Entonces tengo que volver la prenda. ¿Vale? Tienes que tener la prenda puesta del revés. Quiere decir que la tengo puesta ahora mismo del revés. Porque, como veis, me encuentro... Mentira, este es el derecho. Este es el derecho porque, claro, me encuentro ahora del revés el punto alto, el punto bajo. Y el punto bajo me lo tengo que encontrar del derecho. Damos vuelta. Venga, me llevo el ovillo por aquí para poder pasarlo y dar la vuelta. Vale. Y ya lo tengo del revés. Entonces, ¿qué hago? Que uno, a ver, tengo que unir estos 32 puntos. Y aquí tengo que calcular desde dónde tengo mis 32. Porque aquí no te encuentras con ese problema, ya que empiezas aquí justo en el ladito. Pero como aquí empiezas desde aquí, pues tienes que ver que tienes 1, 2 motivos, ¿ves?
y tendrías que tener aquí, aparte de estos 5 puntos, hay 1, 2, 3, 4, 4. Hay 4. Vale, pues entonces aparte de estos 5 puntos, 1, 2, 3 y 4. Vamos a unir hasta aquí. Cuento de nuevo, 1, 2, 3, 4. Así que cuento hacia acá. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Te queda de espacio de cuello este poquito nada más. Como 3 puntos es lo que te queda. Pero porque yo creo que aquí me he venido muy acá. Por lo que estoy viendo. Sí, me venía un poquito más acá. Me tenía que haber quedado aquí en este punto. Bueno, no pasa nada. Después esto se va a estirar y no se va a notar. Mira, cógete aquí, en la hebra de dentro. Aquí voy a quitar ya el marcador. Y vamos a hacer una costura con deslizado, cogiendo las hebritas de dentro. Entonces aquí quito el marcador, paso la hebra, también lo puedes hacer con costura si quieres, ¿vale? Y ya he pasado el primer punto, me voy al segundo, miro aquí detrás el segundo cogiendo la hebrita esta de dentro, paso aquí la hebrita esta con la hebra del siguiente punto de atrás, esta hebrita sola de dentro, no cogemos el punto entero, solo la hebra que va más hacia adentro, ¿vale? Y así voy a unir los 32 puntos que tengo, ¿vale? Ya tendríamos nuestro otro delantero unido. Voy a repetir porque la verdad que no he mirado bien si yo estaba dentro de la cámara o no. Entonces vuelvo a repetir, ¿vale? Lo que estoy haciendo es coger de estas dos hebras que tienes una aquí delante, pues la de atrás y aquí la de adelante y paso, y aquí la de adelante y paso. Pues queda genial el escote, la ciza y todo. Me lo acabo de probar y de verdad que queda súper bien. A ver, le estaba temiendo porque me había dejado aquí poco espacio, pero al final queda bien. Tenemos, a ver que lo ponga esto más derechito. Tenemos una forma perfecta aquí en la ciza, como veis, súper cómoda. Y en nuestro escote bonito. Bueno, pues de largo, de ciza, que esta medida no os la he dado, tiene unos 20 centímetros, ¿vale? 19, bueno, serán como unos 20 centímetros. Y aquí para adaptar a cada una, sobre todo sería justo antes de llegar aquí, que ya sabéis que cuando llego ya a esta zona donde ya empiezo espalda independiente de delantero, es justo donde también empiezo mi escote. ¿Qué puedes adaptar para ello? Pues que si quieres el vestido más largo, tienes que continuar haciendo un poco más que yo. Y ya hace las piezas independientes. Que si en vez de 20 centímetros tú necesitas, lo voy a estirar un poquito porque yo 20 me parecen pocos porque me queda bastante holgadito, ¿eh? Cuando me lo he puesto me queda bastante más holgado de lo que normalmente me queda, que yo siempre suelo dar 20. Y es porque tiene un poco más, sí. Mira, si tiene un poco más, tiene como si me guío por este, 22, ¿vale? Pues ahí también podría dar un poquito más, si tú quisieras. Y el escote más o menos pronunciado. Para mí está perfecto. Bueno, ahora voy a añadir hebra aquí en una de las mangas, me da igual. Empezaré por esta misma, ¿vale? Y aquí en el centro voy a añadir. Entonces voy a tener un múltiplo de 16 de nuevo para poder sacar de nuevo la puntada. Y va a ser muy fácil, porque yo ya estaba mirando que si yo añado aquí en el centro, voy a buscar mi centro es este, que desde donde sale hacia un lado, hacia la espalda y hacia el delantero. Este es mi centro. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí tengo la costura.
con lo cual tengo otros 10 que serían 10 y 10, 20. 20. Si yo meto 3 puntos en cada uno de los espacios, tendría 20 serían 10, 30, 60. Vale, y serían, para tener el múltiplo, 64. Pues muy fácil, porque pongo aquí 1 y 2, yo tengo 62. Y donde empiezo también pongo 2. Entonces yo tengo los 64. ¿Qué necesito? Y ya repetimos el patrón. ¿Vale? Entonces añadimos. Vamos a sacar primero los puntos de base en punto bajo, para poder repetir de nuevo pues lo mismo que hemos hecho todo el tiempo, pero para sacar el largo de manga que cada una le guste o quiera. Que yo creo que con una manguita 3/4, no muy larga, ya queda bien, como habéis visto en las imágenes que he compartido. Pues yo diré la cantidad de vueltas que voy a hacer, pero a ver, hasta que nos las hagan, no sé. Aquí, luego la otra manga la hacemos igual. Busco donde está mi centro y hemos dicho que vamos a tener aquí 2 puntos, pero yo voy a empezar pues directamente con los 2. Tengo 3 puntos para tener... Ay, perdón, que esto va en punto bajo. Vale, entonces, venga, 1 y 2. Y ya voy contando. Aquí van 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Ya tendría 5. Venga, ahora aquí otros 3. En el siguiente espacio, 3, 4, 5 que diga, 5, 6, 7, 8. Vale, 8. Voy escondiendo la hebrita, 8. Me voy al siguiente espacio. 9, 10, 11. ¿Vale? Y así voy a ir. 11. Sigo escondiendo. 11, 12, 13, 14. Aquí. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y aquí serían ya 30, 31, 32. Tengo 32 porque estoy contando los dos con los que comencé, ¿vale? Pero si queréis contamos aquí 30, no cuento estos dos. Sé que ahora tengo que tener aquí en esta costurita 2, 1 y 2. Y ya me faltarían por hacer de nuevo 30. Hacia el otro lado, en los espacios de los puntos. Bueno, aquí para que no me coja tan retirado, digamos, ese punto, voy a hacer, ahí he hecho 1 y el 2 lo voy a hacer aquí, ¿vale? Y ahora ya hago 3 aquí. 1, 2, 3 y me faltan todavía 30 puntos por tejer. Tengo 3, 4, 5, 6. Ya sabemos que tenemos que tener un total de 64. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, perdón, 14, 15. Aquí 16, 17, 18, porque voy de 3 en 3. 19, 20, 21, 22,
2, 23, 24, ya queda poquito, 25. Mira, aquí queda como muy retirado, así que ahí voy a hacer lo siguiente. Aquí me voy a enganchar incluso en este punto. 26, 27, para que no se me quede tan abierto eso. 28, 29 y los 30 que me faltaban. Ya tengo un total de 64, así que ya tengo la base perfecta para repetir el patrón y hacer mi manga. En la otra manga hago lo mismo, recupero mis puntos para tener el múltiplo de 16. Como tengo 64, tengo 4 veces el múltiplo, o sea que me salen 4 motivos. Me va a quedar una manga anchita, pero yo la quiero así, sueltecita. Vale, entonces este sería mi centro, por ejemplo. Pues aquí hago 4 y los 2 puntos más para tener 3. Ya sabéis, cuando terminemos completamos los 5. Una cadena, salto un punto y hago un punto. Cadena, salto un punto y hago un punto. Cadena, salto un punto y cierro 5 juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro cadena y salto un punto. Tengo que hacer un punto, una cadena, salto un punto, salto un punto, los 5. Bueno, pues como esto ya está explicado, os dejo tejiendo ya las 2 mangas, que las tejeremos iguales. Las mismas vueltas, los mismos puntos en una manga que en la otra. Y prácticamente ya casi lo tendríamos. Faltaría hacerle el cordoncito que lleva, que es opcional para el escote, y estaría. Y algún remate a lo mejor en la parte de abajo, por si queremos hacer una vueltecita en punto bajo, para que nos quede la terminación mejor, ¿vale? Y ya estaría. Es muy facilita. Aquí va 1, cadena, 1, cadena, salto y 5. 2, 3, 4 y 5. Estoy llegando ya al hombro y como veis me van a quedar 2 motivos completos, digamos, hasta el hombro, y luego hacia abajo igual, hasta o sea, cuando pase del hombro hacia abajo igual. Aquí salto un punto, cadena, salto un punto, cadena, salto un punto, los 5. Vale, pues vamos hacia abajo. 2, 3. Bueno, voy a seguir. Así que cuando llegas al final ya saltas el punto y haces los 2 que te están faltando, porque empezaste con 3 y necesitas 5. Aquí hago un deslizado en la cuarta cadena, una cadenita, y ya tengo la vuelta 1, giro y hago la vuelta 2 del revés en punto bajo, recuperando los 64 puntos que tenía al principio, ¿vale? Haciendo un punto en cada punto, en el espacio, en el punto, en el espacio, aquí, en el punto, en el espacio, en el punto. Pues así todo el tiempo, asegurándome de que tengo de nuevo los 64 puntos, y vuelvo a empezar con la vuelta 1.
igual que hemos hecho por todo el trabajo, ¿vale? Lo único que ahora estoy trabajando la manga. Bueno, pues os dejo haciendo las dos manguitas. Le podéis poner el largo que cada una le guste y yo te diré ahora qué largo le voy a dejar yo. Está quedando espectacular con este material. Ya sabéis que si tenéis interés en el material, yo estoy ya preparando los kits porque ya tengo 2 pedidos y tengo para algunos más, así que poneros en contacto conmigo que para 3-4 más me quedan. Nos vemos con el resultado y haremos el cordoncito ya para atar. He dado 12 vueltas, bueno, ya sabéis que cuando digo 12 vueltas digo las 12 vueltas completas, la vuelta 1 y la vuelta 2, o sea, he hecho la vuelta 1 y la vuelta 2 por 12 veces. La última vez la he hecho con un gancho del 3 en vez del 3,5 para que me adapte un poquito y luego terminas con tu vuelta 2 que sería del revés con un punto bajo y de nuevo he hecho una vuelta de punto bajo del derecho para acabar con el derecho en el punto bajo, ¿vale? O sea que aquí es como que terminamos con 2 vueltas de punto bajo. Aparte de eso, he dado la vuelta en punto bajo por el escote, haciendo 3 puntos en cada espacio, 3 puntos bajos en cada espacio. Y en la parte de abajo, añadir la hebrita en un ladito, ¿vale? Y he dado una vuelta en punto bajo también, un punto bajo en cada cadena que te vas encontrando aquí abajo, para tener la terminación. Y le he dado ahora mismo plancha y vapor y queda este material. Me admite poner la plancha encima si quiero, vaya. Ha cogido muchísimo más peso y bueno, pues ha quedado con la caída que necesitaba. Y ya habéis visto cómo queda puesta. Bueno, ideas para las que no quieran tener una salida de playa. Como vestido con algo debajo, perfecto. Como blusón, perfecto. De hecho, como yo me lo he hecho no muy largo, me lo imagino con un pantaloncito debajo pegadito y un cinturón y queda, que creo que le voy a dar uso también de esa forma porque ya os digo que como no lo he hecho muy largo, me va a servir de blusón si yo quiero. Pero con ganas de hacerme otro en blusón porque el resultado es, como veis, cosa más bonita, ideal. Y con este material que lleva el poquito así de lures, que aquí no se aprecia bien, que es una pena porque no se aprecia bien. Voy a bajar un poquito aquí así a ver si consigo de alguna forma, pero es que ni acercándolo no consigo yo que se vea. Qué pena. Qué pena, porque de verdad que el material en vivo es una pasada de bonito. Bueno, pues elígete un material bonito para lucirla bien. Si queréis de este me queda algo todavía. Y si no queréis si no me quedara, no os preocupéis, que yo ya tengo aquí más material preparado. Mirad, este que tengo aquí preparado, que lleva una mezcla de una viscosa con una caída increíble. Lleva algodón, lleva dos de viscosa, le he metido 2 de algodón y le he metido 2 de lures cobre. Y queda una caída de hilo para cualquier cosa, como por ejemplo, para esta salida, para el chal que viene detrás de esta salida, que viene un chal, que ya vais a ver qué cosa más bonita también. Yo lo he trabajado con este material porque no me había llegado o sea, no me había llegado la posibilidad de poder crear y ahora me da un poco de coraje porque sé que hubiera quedado con este ideal. Pero para chaqueta, para rebequita, para lo que queráis, ya haré algo bonito y ya lo veréis. Pero serviría para esto, para el chal y para lo que queráis. Vale, bueno, pues ya no os digo nada más, ya lo estáis viendo, no hace falta que os diga mucho más, ¿no? Ya habéis visto cómo queda puesta. Ideal, una preciosidad que te podrás adaptar a tu talla y a tu gusto, haciendo de los blusón o como tú quieras, con sin manga. Y a por ello, que no os vaya a arrepentir. ¡Hasta luego!